Bien, entonces, siguiendo con la secuencia, hemos visto columna, las malformaciones, eh, por degeneración de la columna, enfermedades, degenerativas de la columna, y ahora seguimos con lo que es un capítulo importante, que es parte de lo que se conoce como neurotrauma. Neurotrauma viene, está englobado dentro de un trauma general, ¿no? Un trauma general. El trauma de todo el sistema, ¿no? Hay muchos traumatismos vertebromedulares y traumatismos encefalocranianos vienen acompañados de lesiones de otras partes de la economía corporal, ¿no? Por eso esta es una parte, ¿no? Entonces, el título de traumatismo vertebromedular está englobado dentro de un universo más grande, ¿no? Y que es la parte neurológica prácticamente y somática de lo que son las lesiones de origen traumático de la columna vertebral y su contenido, que es el sistema nervioso central eh, medular, que trae información y lleva información de la periferia hacia el cerebro, ¿no? Sus siglas son TBM, que quiere decir traumatismo vértebro-medular. Vértebro porque es el aparato somático el que está comprometido, y si se compromete el aparato somático, o sea, las vértebras y el canal en donde se aloja la médula, también muchas veces lesiona el sistema nervioso y representado en este caso por la médula espinal. Ahora vamos a ver un poco de historia. En nuestra historia sabemos que nuestros antepasados si bien no han tenido escritura, han hecho se han ocupado también de las lesiones traumáticas. Me imagino que en la guerra, cuando hacían guerra con los mazos, con ciertos elementos contundentes, muchos habrán caído en el cráneo y otros, al caer en el cráneo, se habrán transmitido a lo que es el eje espinal, ¿no es cierto? Y se habrán producido lesiones de la espina, ¿no? Pero no tenemos en la escritura nuestra, nosotros no hemos tenido escritura, pero una forma de escrituras que ellas tenían era haciendo representaciones pictóricas y encontrando pruebas de su accionar médico en, en los cráneos, pero no se ha evidenciado hasta la fecha que hayan descrito o que hayan conservado las espinas que nos demuestran que han trabajado sobre esa zona. Muy probable que hayan trabajado, ¿no? Que hayan conocido las lesiones, ¿no? Pero a nivel mundial sí hay, los que han tenido escritura, sí hay representación escrita del compromiso de las espinas, de la espina y el aparato somático que ha resultado probablemente de las guerras que han ocurrido o de algún accidente fortuito que ha ocurrido en alguna parte del tiempo desde hace mucho tiempo, ¿no? Tan antiguo como hace 3.000 a 4.000 años, cuando los egipcios inclusive levantaban sus templos, sus monumentos, es decir, las pirámides, ¿no? Así, desde esa época, se ha encontrado en unos papiros que le denominaron los papiros de Edwin Smith. Ustedes saben lo que es los papiros, son una especie de escritura simbólica en pellejos de animales, ¿no? Que se han conservado hasta la fecha, en rollos, inclusive en el Mar Muerto, en las cuevas del Mar Muerto, se han encontrado los papiros del Mar Muerto, que es una parte de un pueblo llamado los Esenios,
de donde descendió Jesucristo, se dice, ¿no? Pero así tan antiguo también se conoció que existía conocimiento hacia los 3.000 y 4.000 años de antigüedad, ¿no? En donde se relata de 4 o 6 casos de trauma espinal cervical. Se documentó los daños en una vértebra dislocada y aplastada, miren, ¿no? Y la sintomatología y signología que esto producía, ¿no? El priapismo, la incontinencia urinaria, las alteraciones sensitivas y motoras, inclusive, mire, casi completa lo que el conocimiento que tenemos hoy, ¿no? Esto ocasionaba pues daños que eran potencialmente graves porque sacaba del elemento normal de la vida de un paciente, de una persona, hacia otro tipo de dependencia que se agregaba a este tipo de pacientes, ¿no? Como el no poder caminar, el no depender mayormente en forma independiente, cosa que hacía antes de una lesión de este tipo, ¿no? Así Cornelio Celsius habla de una reducción hacia el 1600, ¿no? de una luxación, ¿no? Y Paulos de Ageína, una laminectomía descompresiva y la descripción de un instrumento inclusive de tracción para poder realizar dicho tratamiento en una espina lesionada, ¿no? Y la frecuencia en la actualidad, dado los vehículos, el tránsito que tenemos en la actualidad, dado el trabajo arriesgado que tenemos ahora con máquinas pesadas, dado los deportes arriesgados que tenemos también ahora, es bastante alto, ¿no? Lo que ocasiona más o menos en Estados Unidos un gasto de 10 billones de dólares anuales, ¿no? 10 billones, o sea, 10.000 millones de dólares al año, ¿no? Eso es, por ejemplo, los accidentes de paracaidismo, cuando no se abre bien el paracaídas y caen los pacientes con más velocidad del que debían caer, ¿no? Cuando se escala una montaña, que es un deporte también de riesgo, inclusive en la ciudad, se hacen esos deportes tipo patineta, en donde pueden caer mal. El motocross, nosotros pusimos una paciente que trabajaba nosotros en el hospital en Miraflores, que tenía un carácter fuerte, una chica que explotaba bien su lesión, ¿no? Ella hacía motocross y se lesionó la columna lumbar y quedó paralizada para abajo, ¿no? Y tenían que llevarla y traerla al hospital, ¿no? Y así todos los deportes de riesgo, ¿no? Inclusive de trabajo, ¿no? De trabajo. Por eso es que muchas compañías de trabajo a nivel mundial, sobre todo los países avanzados, tienen su vitualla para poder hacer trabajos de riesgo como subir una altura o ir a trabajos donde podrían exponerse a una temperatura alta, etcétera, etcétera, ¿no? Eso les cuento porque yo trabajé un tiempo, más o menos 5 o 4 años acá en La Oroya, en donde yo llegué cuando vi el cambio del estar a cargo del Estado peruano por una compañía llamada Dorran, ¿no? Doerrun se escribe, ¿no? Esta compañía multinacional que tiene activos en Sudáfrica de diamantes, tiene activos en Colombia, explota esmeraldas y está dentro del tratamiento de la metalurgia. Acá explotaba la fundición polimetálica que representaba La Oroya, ¿no? Y también tenía una mina de cobre, ¿no?
Entonces esta gente venía con sus reglas, ¿no? Y aquel que no obedecía las reglas, es decir, que no se ponía su vitualla normal, por ejemplo, sus arneses para trepar a altura, era despedido la segunda vez, ¿no? Sin miramientos, ahí no había sindicato que protegía al trabajador, tenían y todos obedecían, ¿no? Todos obedecían, eso no podía pararse debajo de una carga peligrosa, lo que se llamaba una plancha de que pesaba toneladas, por ejemplo. A veces se había visto que se rompía la cadena y prácticamente seccionaba en dos partes a la persona que estaba abajo, ¿no? Los que se paseaban por los pasillos metálicos como en caminitos hechos de metal sobre las ollas de metal fundido que había abajo que explotaba la brolla, que es decir, plomo, plata y cobre, ¿no? Y otros metales que no declaraban, bueno, pues, pero eran los más caros, ¿no? Entonces, todos estos tenían que obedecer todo lo que dice la compañía, ¿no? En cambio, en la actualidad, aquí, acá en nuestra capital, muchas compañías se hacen de la vista gorda y a los trabajadores no les importa arriesgarse, ¿no? Y a veces caen y se producen TBM severos, ¿no? Inclusive si son cervicales, como vamos a ver después, mientras más alta es la altura de la lesión, mayor es el, el compromiso de un éxito letal que pueda producirse en las primeras semanas de hospitalización, si es que no mueren a las primeras horas de hospitalización, ¿no? Bueno. Entonces, definiendo de lo que es un TBM, son lesiones de origen traumático que producen daño vertebral y o medular a lo largo de todo el eje espinal, así también como las lesiones de la parte que sale por los agujeros de conjunción, que son las raíces que van al resto del sistema para recabar información y para llevar órdenes hacia el resto del cuerpo. Por ejemplo, un músculo, nosotros ordenamos mover un brazo y los músculos obedecen, ¿no? Entonces, esto sería una definición, ¿no? Una lesión traumática siempre ya tiene que ver o está implícito de que una lesión traumática significa transferencia de energía potencial, una energía potencial que puede venir de un objeto estático. Un paracaidista, por ejemplo, que se lanza de un avión, está estático dentro del avión, ¿no? Pero si se lanza ya comienza a moverse a velocidades avanzadas hasta que aterriza a una velocidad baja en tierra, ¿no? Pero cuando a veces falla, se abre parcialmente y si no se abre ya pues es, es mucho más grave, ¿no? Ya es muerte prácticamente, ¿no? Pero a veces ocurre que el paracaídas se enrieda y se abre parcialmente, ¿no? Y cae al piso a una velocidad más elevada y ahí produce lesiones espinales generalmente, ¿no? Porque cae sentado, parado, ¿no? Entonces, si se produce eso, hay una ruptura, pues, de la homeostasis espinal, o sea, su funcionamiento normal, lo que generalmente se traduce en déficits neurológicos, ¿no? Ahí vienen pues las parálisis, las alteraciones de la sensibilidad termoalgésica o epicrítica, ¿no? Hay otra definición que corresponde a la Sociedad Americana de Daño Espinal y que nos dice que es una lesión traumática del raquis y la médula espinal que resulta en algún grado de compromiso transitorio o permanente, es decir, es verdad, pues muchas lesiones de, del- de un TBM pueden ser transitorias o permanentes, ¿no? O sea, ya establecidas, ¿no? De las funciones neurológicas, ¿no? Esta es una, como les digo, una definición de la Sociedad de Daño Espinal de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, también muy válida, ¿no? Muy válida.
La anterior también es una lesión muy es válida, que viene de otros autores. Acá hay un tip dentro de todo lo que son los slides que vamos a desarrollar, que es el concepto de segunda lesión, ¿no? Entonces, aquí lo que es importante es tener en cuenta de que los traumatismos raquídeos que no presentan daño neurológico en el momento del accidente, hay un 10% que lo hará posteriormente, dice, y que se ha visto, no se ve en la evolución de los pacientes, a veces son hospitalizados con ligeros compromisos neurológicos, pero que después de un determinado tiempo, de una semana o más días, comienza a aparecer ya un daño mayor, ¿no? Y que no lo esperábamos, ¿no? Entonces, estos pacientes están englobados dentro de ese 10%, ¿no? De lesiones raquídeas que posteriormente causan daño neurológico secundario generalmente, ¿no? Se ve en la evolución del paciente una vez que se ha hospitalizado. Por ejemplo, un daño de este tipo podría ser una isquemia que ha producido un infarto a nivel medular, ¿no? Y que en un inicio todavía se comprometía, tenía cierto tipo de irrigación, o que por A o B motivos hizo un compromiso isquémico por aplastamiento que no se solucionó al inicio y generó un infarto que, que mandó a estos pacientes dentro de este 10%. Y hay que tener en cuenta, ¿no? A veces uno hospitaliza a un paciente para observación y aparentemente no tienen nada porque la sintomatología y signología es tan sutil que no la vemos al inicio, ¿no? A veces por ver a otro paciente, estar mayormente ocupado, como ocurría con nosotros, que prácticamente en el hospital con 5 pisos nos llamaban de todos lados y éramos al inicio un neurocirujano para todo el hospital, ¿no? Un solo neurocirujano que tenía que ver todo el hospital. Los pacientes que están en medicina, cirugía, traumatología, los de trauma shock, pediatría, cuidados intermedios y cuidados intensivos. Por todos lados nos llamaban, ¿no? Gracias a Dios que no era mucha la frecuencia a veces de estos pacientes de la emergencia, pero teníamos que verlo, ¿no? Después fueron dos neurocirujanos, ya en la actualidad no sé cuántos más eran, ¿no? Y no teníamos ni residentes y no teníamos ni siquiera internos, ¿no? Ahora ya hay residentes e internos que ayudan al médico, ¿no? Al menos en la confección de una historia clínica, y están viendo a los pacientes cuando el neurocirujano está ocupado. Entonces acá tenemos un esquema de una vértebra cervical donde ahí se ven los agujeros, no sé si ven el puntero, a ver, acá están los agujeros laterales, apófisis transversas por donde van las arterias vertebrales, acá están los ligamentos, generalmente este ligamento transverso se rompe en las fracturas de la segunda vértebra cervical que comprometen la apófisis odontoides en sus 3 tercios, ¿no? Se rompe esto y también se rompen los ligamentos alares, ¿no? Y también el arco puede estar comprometido acá, ¿no? Entonces un esquema, ¿no? De una vértebra cervical. Entonces, como ustedes pueden intuir, el segmento cervical es el más el más delicado, se podría decir, el que puede tener, el que más compromete a lo que es una lesión a este nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque linda con el fallecimiento de muchas personas, ¿no? Muchos pacientes con lesiones cervicales terminan en la muerte, ¿no? Como vamos a ver
en un acápite donde vamos a describir casos reales, ¿no? Puede ser comprometerse, mientras más alta sea la lesión, mayor es el compromiso de muerte que puede tener un paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, el edema cervical que puede ocasionarse en una lesión del axis con rotura del, del compromiso de este segmento que está dentro de la médula, que es como un peñasco que entra dentro de la primera vértebra, o sea, dentro del láteral, y que puede romperse sus tres partes, la apófisis, y es importante que esta lesión, cuando hay un tipo de lesión a este nivel, sea tratado quirúrgicamente lo más pronto posible, puesto que los segmentos cervicales, los segmentos rotos pueden desplazarse hacia la parte posterior y quitarle espacio a la médula que está bajando por ese nivel y ocasionar el edema que puede transmitirse hacia los segmentos superiores del tronco y ocasionar una isquemia troncal, que es la que lleva al infarto del tronco, que puede matar al paciente, ¿no? Por eso fue uno de los autores, como Ido, fue el que más se preocupó de este segmento, ¿no? En las lesiones del atlas, la primera vértebra, las fracturas más conocidas son las del arco posterior o de Scherk, y las fracturas de las masas laterales, o sea, lo que están en la parte lateral de lo que significa el arco, ¿no? Que se llaman fracturas de Jefferson, porque son los autores que han estudiado este tipo de fracturas, ¿no? Todas estas fracturas son conocidas como fracturas inestables, o sea, no son estables y son las más peligrosas también, porque cualquier movimiento terminan por desplazar secciones superiores de las vértebras y aplastar y hacer mucho más daño a la médula espinal en el interior del canal, ¿no? Y que pueden ser mortales, ¿no? En cambio, las fracturas del axis también son peligrosas porque son debajo del atlas, son lesiones altas, son fracturas que pueden ser del pedículo, o sea, de la parte inferior del arco, o que se llaman Schneider, y que puede ser de tipo 1, inestable y no quirúrgica, que son las estables, ¿no? Y los mecanismos por los cuales se produce este tipo de fracturas son la distracción, la flexión, la compresión, la rotación inclusive, ¿no? Y representan el 7% de las fracturas cervicales, y llamadas también fracturas de Hartmann, ¿no? Todas estas fracturas tienen llevan el nombre del autor que las estudió y las puso el conocimiento en la literatura para el uso del resto de médicos que puedan ver este tipo de lesiones. Las fracturas del odontoide, que anteriormente ese peñasco que entra dentro del axis, que se puede dividir en tres: inferior, medio y superior, y que tienen que ser rápidamente operadas. Generalmente se opera por vía faríngea con la boca abierta, porque justamente a la vía faríngea cae directamente
el odontoides dentro de ese abordaje, ¿no? Y se le puede se le opera para hacer una artrosis de esos elementos y eviten ser desplazados y quitarle espacio a la médula que está junto con él, ¿no? Y acá, como les estaba diciendo, los ligamentos transversos son los que se rompen, ¿no? El transverso, eso que hemos visto en el esquema anterior, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de lesiones, no solamente las lesiones se producen porque también se lesiona el aparato somático, o sea, las vértebras, los discos, los ligamentos, etcétera, que desestabilizan a la columna vertebral, sino también hay lesiones medulares justamente porque estos elementos que contienen a la médula espinal se desplazan y lesionan la médula. Entonces se producen las lesiones medulares que pueden ser completas o incompletas, ¿no? Completas o incompletas. Las completas se conocen como secciones medulares, ¿no? Como vamos a ver en los slides que vienen, y parciales también. Hay lesiones parciales que puedan, o sea, hemisecciones que puedan presentarse. Una de las más conocidas es la lesión de Brown-Séquard, que es la hemisección medular, ¿no? La hemisección que es bien característica y se presenta y es fácil de recordar por la mnemotecnia que le puede aplicar, ¿no? Una hemisección medular se dice una lesión, un síndrome de Brown-Séquard, porque produce el paciente no siente lo que puede mover, ¿no? O sea, se conserva el aparato motor y al revés, mueve lo que no siente, ¿no? Eso es una lesión por hemisección de la médula, ¿no? En cambio, la lesión completa ya no hay sintomatología, signología, inclusive reflejos dentro del periodo de shock medular que se produce en las 2 primeras semanas, o sea, en los 15 días restantes en la evolución del paciente, ¿no? Entonces hay un silencio de función neurológica, ¿no? Acá tenemos un TBM que a veces no lo vemos como TBM, ¿no? Y ustedes están viendo la patología o no están viendo la patología. Puede ser que haya patología en este paciente. A ver si alguien me puede decir qué patología tiene este paciente. Alguien que opine. No hay problema si se equivocan. Estamos aprendiendo y toda la vida nosotros los médicos y el resto de la humanidad está aprendiendo prácticamente a puertas de su muerte, ¿no? Somos seres que nuestro progreso lo hemos llevado porque hemos aprendido constantemente, ¿no? De los que ya hicieron eso y de los que nosotros podemos aportar hacia el futuro. Ustedes pueden inventar algo o desarrollar una técnica o desarrollar un instrumento o desarrollar un instrumento tecnológico que pueda ayudar a los médicos del futuro. ¿Por qué no, no? Si nosotros tuviéramos el desarrollo y tuviéramos una educación a nivel tecnológico mayor y no se haya descuidado a las universidades ni a la educación en este país como se ha descuidado, ¿por qué no podríamos desarrollar técnicas al igual que ha desarrollado el mundo adelantado, ¿no? El mundo del primer mundo, como dicen, ¿no? Porque ellos investigan con dinero. Nosotros no tenemos el dinero, ¿no? Y de ahí tiene que salir algo, pues, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me puede decir ven alguna fractura en el cuello? Esta es una placa de frente y perfil, ¿no? Es una placa simple de columna, ¿no? De la región cervical. A ver.
A ver, este, esta placa pertenece a un paciente con una patología que ustedes lo van a ver constantemente, sean neurocirujanos o no sean, o sean neurólogos o de otra especialidad, que se llama síndrome de latigazo, ¿no? Síndrome de latigazo. Es un TBM en realidad, ¿no? Un TBM que generalmente no produce mayor sintomatología, ¿no? Pero que ya es un TBM sutil, ¿no? El síndrome de latigazo se produce, por ejemplo, cuando uno va de pasajero en un automóvil y alguien más veloz que nosotros choca por atrás y el cuerpo se va hacia atrás y el cuello también no se hace una hiperextensión, o también cuando va adelante se hace una hiperflexión, ¿no? Que fuerza los ligamentos, fuerza, y se producen lesiones bien sutiles, ¿no? Neurológicas bien sutiles, como ligero adormecimiento y sobre todo el dolor a nivel de la nuca. De estiramiento de los ligamentos de la saponeurosis que están por encima de la apófisis espinosa que estamos viendo acá, y eso duele, y entonces el paciente se hace su tratamiento solo, ¿no? Se hace, o sea, se pone quieto para evitar el dolor, ¿no? Y se estira, ¿no? Es un reflejo de defensa que tiene el paciente, ¿no? Entonces, cualquier movimiento que él pueda hacer de rotación o flexión le va a doler, entonces mantiene el cuello recto, y lo que vemos acá es un cuello embarado, ¿no? Como una vara recta, ¿no? Acá está. Esto no es la posición normal de una columna cervical. La columna cervical normal generalmente tiene una lordosis, que es un arco que viene así, ¿no? No es recta. Y entonces ustedes ven a legua esto, y el paciente se queja de dolor, van a decir que tiene un síndrome de latigazo, ¿no? Y ya le dan sus relajantes musculares, su tratamiento, todo, y el paciente puede recuperar otra vez su lordosis, ¿no? Normal, ¿no? Generalmente este tipo de pacientes eh, no es visto como un TBM, ¿no? Pero ya yo creo que entra dentro de la clasificación TBM, está afectada la columna, ¿no? Muchas veces los ligamentos dentados que fijan acá a la médula, entonces se rompen algunos ligamentos, ¿no? Bien, entonces seguimos avanzando. Miren, acá hay una lordosis. Esa es la posición normal en la placa donde está mi puntero, ¿no? Y acá también está en recta, pero acá lo que vemos es una lesión visible también, ¿no? Visible en las vértebras, que está ya hacia abajo, hacia... Ahí hay una vértebra que está hacia atrás, o sea, una retrolistesis, un desplazamiento con invasión del canal, y todo el segmento cervical superior está hacia adelante, ¿no? Y miren, acá está el canal, y aquí es invadido por el cuerpo vertebral, ¿no? Acá, el canal está acá, y si está invadido el canal, la médula está siendo aplastada, ¿no? Produce lesiones que a veces no se van a recuperar, ¿no? Miren, ¿no? Esto es también una radiografía simple, lo que nos indica que la radiografía simple nos va a dar información desde un inicio, ¿no? Es fácil, ¿no? De ahí pasamos a lo que es una resonancia magnética, ¿no? Una resonancia magnética, la resonancia magnética eh, eh, es un examen ya moderno
que apareció en los años 70, 71, 72, juntos con la tomografía, ¿no? Juntos con la tomografía, ¿no? La tomografía ya existía mucho más antes de tórax, inclusive en el Loaiza, cuando rotaba por ahí una tomografía de tórax, en donde querían ver el pulmón y se veía rayas, ¿no? Bien, era unas imágenes bien pobres, ¿no? Pero con el advenimiento de las computadoras, o sea, los ordenadores, se mejoró esta imagen y teníamos buenas imágenes que ya el primer tomógrafo que se hizo en Inglaterra, porque ahí fue inventado, nos daba tomografías con mucho ruido, ¿no? O sea, con mucho pixelado grueso, ¿no? Pero que ya nos estaban dando información, ¿no? Mucho mejor que las tomografías antiguas, ¿no? Después se mejoró a medida que los tomógrafos mejoraban y también por esa época se les prendió el foquito a los que estudiaban la materia en Estados Unidos con ondas de radio y ordenadores también. Y magnetismo, ¿no? Que es la base de la resonancia magnética. Su nombre lo está diciendo, resonancia, con la resonancia, ¿no? Lo que hacían era enviar ondas de radio a un objeto, en este caso a un paciente o un animal de estudio, a sus partes blandas, y después de un tiempo dejaban de irradiar con esas ondas de radio y se devolvía la energía, ¿no? Que era captada por sensores alrededor, igual que un tomógrafo, sensores alrededor del paciente, y de ahí pasaban a los ordenadores que ordenaban las señales y salía una imagen, ¿no? Todo esto dentro de un campo de gran magnetismo, ¿no? Inclusive un magnetismo mayor que el campo magnético terrestre, ¿no? Eso lo van a ver en sus exámenes auxiliares probablemente cuando hagan la clase de exámenes auxiliares, ¿no? Y si no los dicen, ya los dije yo, ¿no? Vamos avanzando, ¿no? Y bueno, lo que acá es importante en la resonancia magnética, miren el canal acá en negro, porque si ha sustraído el canal, la médula, si no saldría pintada como este lado. Acá estamos viendo la médula con su saco dural y acá una sección medular, ¿no? Sección medular completa, ¿no? Completa. Y ahí se ve que está chancada totalmente y esto ya es irrecuperable y este paciente la va a pasar mal pues en el futuro, ¿no? Ejemplo, ese actor que hizo de Superman, Steve Reeves, creo que permaneció en su silla de ruedas un largo tiempo hasta que después falleció. Generalmente estas lesiones en nuestro país, en nuestros hospitales, no dura más allá de 2 semanas porque el estar de cúbito dorsal sin moverse, con poco cuidado de enfermería y con gente que está a su lado que tienen compromiso infeccioso, otro tipo de pacientes, generalmente terminan con neumonías que acaban con la vida de estos pacientes. Y yo diría mejor porque en realidad el perder todo tipo de movilidad, permanecer como un mueble no es calidad de vida, ¿no? No es calidad de vida. Entonces, si fallecen, bueno, mejor, para mi parecer, ¿no? No, si alguien tiene otra opinión, bueno, será su opinión, pero bueno, mi opinión es mejor que en la actualidad, salvo que en el futuro ya se pueda solucionar ese tipo de paciente. Entonces sí hay que hacerle la guerra para tratar de restablecer las funciones neurológicas y este paciente pueda sentirse útil nuevamente. Acá tenemos una sección medular entonces, ¿no? Irreversible para mí. Y este slide lo he puesto para ver
no es traumático, ¿no? Esta es una lesión de un quiste que tiene intramedular, ¿no? Para que vean la diferencia, hacer un poco de diagnóstico diferencial. Acá tenemos otro, donde mira, hay un segmento inferior hacia atrás y un segmento superior hacia adelante, una retrolistesis también, ¿no? A medio cuerpo, ¿no? Esto es una resonancia magnética de cuerpo entero que llaman, ¿no? Nosotros ahí en el hospital hacíamos de cuerpo entero por esto, pues, ¿no? Porque podíamos descubrir lesiones en toda la columna, ¿no? En toda la columna. Bueno, cuando se producen las lesiones del eje espinal en el aparato somático, se producen todo tipo de lesiones, ¿no? Que abarcan inclusive hasta las lesiones, tienen nombres que llevan también las lesiones traumatológicas, ¿no? Por ejemplo, las fracturas conminutas, las fracturas luxofracturas desplazadas, que también lo ven los traumatólogos, así, ¿no? Las fracturas con aplastamiento, ¿no? Las cuñas por hiperflexión en la región dorsal o lumbar, ¿no? Con fracturas del cuerpo vertebral, con fracturas del arco vertebral, que es el que mantiene el canal, todo este tipo de fracturas y los desplazamientos que podría ocurrir, las listesis anteriores, laterales o posteriores, ¿no? Todo este tipo de lesiones en el aparato somático y todo el tipo de lesiones que pueda producir desde los sacos durales hasta las raíces que salen por el agujero conjunción, y también los discos espinales cuando las fuerzas son axiales, es decir, caídas de altura sentados o parados que catapultan a los discos fuera de su sitio y ocasionan lesiones del saco dural, ¿no? Todo ese tipo de lesiones se ven en un TBM. Vamos, los mecanismos, pues, que ya hemos dicho, ¿no? Los mecanismos que pueden ser hiperextensión, hiperflexión, hiperlateralización, una excesiva rotación también en los que se producen en los accidentes automovilísticos generalmente, ¿no? Y todos estos mecanismos son los que se producen, ¿no? ¿Ustedes imaginan caer de un avión sin paracaídas? Yo una vez leí unas selecciones americanas que se llaman Reader Digest, que ya no hay ahora, es un gran librito, como libritos pequeños, ¿no? En donde en la Segunda Guerra Mundial el avión se quemaba en las alturas, bueno, y alguien dijo, al igual que las Torres Gemelas, que cuando se produjo este desmorone de las Torres Gemelas, había gente que decía, mejor me muero chancado, piso. Seguramente el calor debe ser terrible que este, este piloto o tripulante de un avión que se incendiaba en las alturas se lanzó al espacio. La gente llegó a tierra, era en el norte de Europa. Bueno, nieve y no tenía mayores lesiones más que ligeras parestesias y ligero adormecimiento de los brazos y piernas, ¿no? Eso porque fue amortiguado, pues, por la nieve y las ramas que, lo, que rompió en su caída, ¿no? Pero la mayoría sí tiene, se produce una caída de altura, ¿no? Vamos a ver.
Bueno, esto. Sigamos. Bueno, en cuanto a la etiología, como ya hemos visto, la etiología que está implicada la actividad que realiza el ser humano en la actualidad, ¿no? Más antiguamente, cuando aparecieron los aparatos, los carros, es decir, la tecnología del automovilismo en sus inicios, habían reglas de tránsito correr más allá de 40 kilómetros por hora, ¿no? Porque es excesiva, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a velocidades altas. Hoy 40 kilómetros no es nada en la ciudad, hay reglas, pero que acá no la obedecen, ¿no? En las ciudades en donde no es una avenida, deberían andar a 30 kilómetros por hora, pero 30, 40, pero no se respeta, ¿no? Y en realidad los automóviles ahora recorren a 70, 80, hasta 100 kilómetros por hora normalmente, ¿no? Y por eso se producen que los accidentes automovilísticos cuando chocan o unas lesiones con pasajeros que salen despedidos del carro, tienen un alto porcentaje de presentación de este tipo de accidentes con lesiones espinales de un 40%, ¿no? Le siguen los accidentes de trabajo que ya hemos hablado acá, sobre todo dependiendo de la idiosincrasia de un país del tercer mundo que no acata las reglas, ¿no? Que acá nos, pues por nuestra cultura que tenemos, nuestros obreros, nuestros albañiles, a veces dicen, no, ok, y no recurren a los elementos de protección. Después, los accidentes causales de los cuales nadie está libre, ¿no? De pisar una cáscara, tropezarse con una saliente y caer, ¿no? Caer, que generalmente a veces una caída, bueno, hay lesiones dependiendo de la edad del paciente. Si es una persona joven, tiene reflejo rápido y no pasa nada, no más que un pequeño dolor en los brazos o en las manos. Pero si es una persona anciana de la tercera edad, si cae defendiéndose con las manos, se producen fracturas en los miembros superiores, ¿no? ¿Y por qué? Porque los huesos ya no están y en los reflejos para defenderse, o sea, caer adecuadamente, ¿no? Esto está dentro de la violencia que en la actualidad hoy nuestro país se ha convertido en un país, cuando viene de provincias del norte del país, viene de la área de Trujillo, no se veía eso, era más tranquilo. Ahora es una violencia, pero con armas de fuego y todo, ¿no? Entonces esto ha aumentado un 30% más o menos, ¿no? 30%, y yo pensaría que hasta más ya, porque todo el mundo corre con automóviles, al sentirse dentro de un automóvil, y si es nuevo, pretende personalidad, porque se le sube el ego, yo soy mejor que tú, tengo mejor carro, corro más, pico y hay accidentes, ¿no? Eso es en cuanto a la etiología. Estadísticas, acá un poco de estadística que son importantes. No creo que haya variado mucho en unos años, en unos 6, 7 años, y nos dice que 15.000 a 20.000 traumas de la columna vertebral en forma anual se presentan en los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos de América. Mayor incidencia en los pacientes 16 a 20 años porque son los más arriesgados y representan un 40%. La causa principal son los accidentes vehiculares, que estaba, como estamos viendo, cerca del 40%, 48% le han puesto acá, que no dista mucho de ese porcentaje, que un promedio puede ser 45%.
mayor probabilidad que sufra daño los elementos más móviles. ¿Cuál es el segmento más móvil? La columna cervical en un 50 a 55%, ¿no? De todos, de 40 ingresados a un hospital general por emergencia o urgencia, uno representa a este tipo de patología, o sea, un TBM, ¿no? En los Estados Unidos la incidencia de parálisis secundaria TBM es de 10.000 nuevos casos, ¿no? Para un país que tiene tanta población, ¿no? Pero esa es la incidencia, o sea, incidencia significa casos nuevos, ¿no? El costo, como ya les dije, mire, representa unos 10 billones de dólares, ¿no? Las lesiones por TBM son cervicales en un 45%, que está dentro del rango de 50 a 55, ¿no? Y que son lesiones completas, dada la movilidad de ese segmento. Ahora, ¿cómo podemos clasificar los traumatismos vertebromodulares? Los podemos clasificar en agudos y secuelares, ¿no? Pero para mí todos son agudos, ¿no? Secuelares ya es una hospitalización en el cual el paciente ya está hospitalizado, sigue una evolución, ¿no? Una evolución, ¿no? Entonces me parece que en el momento del accidente ocurren todas las lesiones que después se van a llevar, ¿no? ¿El TBM puede ser cerrado o abierto? Sí, casi todos son cerrados, ¿no? Salvo que en una guerra le caiga un balazo en la espina o una esquirla de granada en una espina, ¿no? En la espina, ¿no? Que haga una herida ahí por donde se pueda ver las apófisis espinosas, etcétera, ¿no? Entonces todos son, casi la mayoría son cerrados, ¿no? Una puñalada, o un objeto, una herida con un objeto cortante, un cuchillo, un estilete, qué sé yo, ¿no? Ahora, otra clasificación podría ser con daño neurológico y sin daño neurológico, ¿no? Pero hemos visto en la región cervical, en donde el canal es un poquito amplio, hemos visto cuellos de ganso, o sea, así desplazamientos de, de los cuerpos vertebrales como si fuera unas heces, y sin embargo no se encontraba mucha signología y sintomatología en ese paciente. Y si encontramos era totalmente una signología que podía pasarse desapercibido, ¿no? El daño neurológico. Podríamos encontrar una concusión, podríamos encontrar una conmoción, pero contusión generalmente no. Y la otra clasificación es el TBM inestable y estable, ¿no? Inestable, ¿por qué? Porque se han roto los aparatos de sostén, como por ejemplo ese ligamento transverso en la región cervical, o los ligamentos salares, o el ligamento el ligamento anterior, el posterior de la columna, los los cuerpos vertebrales que se han fracturado, el ligamento amarillo también, los ligamentos intraespinosos, supraespinosos, todos los ligamentos que estabilizan la columna y que lo mantienen como si fuera una vara, pero que le dan flexibilidad también, pueden romperse y producir lesiones por arrancamiento de óseo, por desplazamiento de segmentos por arriba y por debajo, ocasionando invasión de hueso o del aparato somático dentro del canal, ¿no? Y producir lesiones, ¿no? Por eso es que toda lesión inestable tiene que tener una tendencia a convertirlo en estable rápidamente, ¿no? Rápidamente para evitar lesiones o agravamiento de lesiones, ¿no? Acá hay una clasificación de unos autores, Dennis y McAfee, que decían de que
querían hacer una clasificación de fase recordatorio, ¿no? Como una especie de mnemotecnia, ¿no? Y dividieron a la médula en una columna A, una columna B y una columna C, ¿no? Si nosotros avanzamos acá tenemos la columna B, que es la columna A, el cuerpo vertebral anterior, ¿no? La parte anterior de la columna, ¿no? La en medio es la columna posterior, media, es la columna B, y la región posterior es la columna C, ¿no? Que él tiene la parte más importante, el canal, ¿no? Que contiene la médula, ¿no? Y los raíces del agujero de conjunción. Entonces acá tenemos la representación de lo que decir la columna A, B y C, ¿no? Entonces se podría pensar que esta columna con una lesión, podríamos decir, tiene una lesión en la columna A, en la columna B o en la columna C. Pero los autores pensaron y dijeron qué magnitud tenía en cuanto a gravedad ese tipo de lesiones, ¿no? Entonces, podrían decir que ¿y cómo nominar a esto? Con letras ya no, porque entonces con números, ¿no? Y le pusieron número a la gravedad de este tipo de lesión, ¿no? Si el canal estaba libre, era 0. Si el canal estaba invadido en 1/3, 1. Si el canal está invadido en 2/3, y si está completamente invadido, es una sección completa, un número 3, ¿no? Un número 3. Y así era de fácil recordatorio esta clasificación, ¿no? Después hay otras clasificaciones. Acá tenemos una radiografía, mire, este paciente con una lesión en una vértebra alta, que te parece la 3 o la 2, que donde hay un desplazamiento terrible, ¿no? Y que este paciente también es un paciente grave, ¿no? TBM grave, ¿no? Desde el punto de vista clínico podríamos hablar de lesiones, al igual que en el cráneo, vamos a ver una conmoción, una contusión y una concusión y contusión. Aquí está mal escrito, es conmoción, concusión, y después de la concusión viene la contusión, que es la más grave, ¿no? Que es la más grave, es una lesión primaria. Y las lesiones secundarias que ya vienen en la evolución, compresión, estiramiento, laceración, ¿no? Esto que ya viene con la cascada inflamatoria que se produce y que al liberarse sustancias vasoactivas pueden producir isquemias y contracción y edema medular, ¿no? E infarto medular también, que es lo más grave, ¿no? A ver, otro slide. El cuadro clínico generalmente está representado por los déficits neurológicos que se produce pues en el paciente con un TBM, ¿no? Es decir, que van desde las paresias, disestesias, o sea, sensaciones anormales que tenemos en los miembros superiores o miembros inferiores, dependiendo de la altura de la lesión. Los trastornos motores que pueden ir desde ligera pesadez hasta parálisis ya completas de los miembros superiores o inferiores, etcétera, ¿no? Y también dolor a nivel de la lesión, ¿no? Por ejemplo, tenemos una lesión a nivel de T3 o T5, por digamos, o T6, T7. A ese nivel vamos a encontrar generalmente una jovita, ¿no?
de la vértebra torácica que se ha salido, ¿no? Por decir la T6, ¿no? En donde nosotros podemos con el dedo aplastar y va a tener dolor a ese nivel, ¿no? Por debajo de la lesión no hay nada, está en un shock medular, ¿no? En donde se ha suspendido inclusive los reflejos, ¿no? Los reflejos. Después viene la recuperación ya que comienza con la sensibilidad, el aparato motor y la disminución del dolor, ¿no? Y los que van a seguir posteriormente en una evolución después del tiempo crítico que han pasado, de un mes y ya van a rehabilitación, los que ya no van a tener una recuperación más de lo que ya han tenido en las primeras semanas, ¿no? Entonces esos pacientes van a tener que ser pasados a rehabilitación para que refuercen su musculatura si es que tienen una parálisis inferior, por ejemplo, de las piernas, y puedan caminar con muletas, ¿no? Con muletas. Y así, y si todavía les queda fuerza muscular en los miembros superiores también, para que puedan utilizar en algo sus miembros superiores desde el punto de vista motor o también desde el punto de vista sensitivo, ¿no? Eso ya van a otra especialidad que es la rehabilitación, ¿no? Después de haber sido de altas de neurocirugía, ¿no? De haber completado su tratamiento neuroquirúrgico, ¿no? Entonces, esta es la sintomatología principal y signología que podemos encontrar como el priapismo, ¿no? En primer lugar, podemos tener reflejos hiporreflexia o sin reflejos, después hiperreflexia que se va a presentar y el automatismo medular que va a reemplazar al cerebro, ¿no? El automatismo medular que va a tomar las funciones del cerebro, por ejemplo, la exposición de una vejiga automática, ¿no? Que se produce una evacuación urinaria cuando llega un determinado tiempo y la vejiga se ha expandido, pero que el paciente no lo siente, simplemente a determinado tiempo evacúa solito, ¿no? Ese es un automatismo, ¿no? Ya, en los pacientes que ya van a seguir una rehabilitación, ¿no? El diagnóstico pues siempre se hace con el cuadro clínico, usted ya con los antecedentes que viene, ya desde que el paciente viene a una emergencia o una urgencia, entra por emergencia, por un accidente, una caída, ya entonces ustedes pueden ir pensando en un TEC o un TBM, ¿no? Entonces ya después del examen, si el paciente está en Glasgow 15, pero sin embargo no puede mover bien con un nivel sensitivo, tiene un nivel sensitivo con arreflexia y funciones, sin funciones debajo de ese nivel. Entonces concluyen desde el punto de vista clínico que ese paciente tiene un TBM, ¿no? Lo que queda es documentar con una resonancia magnética, una radiografía de cráneo y tener el diagnóstico completo, ¿no? ¿Para qué? Para en los primeros días pasarlo a sala de operaciones si es que va a pasar a sala de operaciones, ¿no? O tenerlo en cuidados intensivos, como por ejemplo, aquí voy a hablar de un caso, una chica que en verano va a la playa, la mayoría de nosotros no sabe nadar y a veces queremos demostrar que somos playeros, bueno, que sabemos nadar. Esta chica se metió más o menos hasta la altura de sus rodillas el agua, vio que venía una olita que era más alta, que ya le iba a llegar a la cintura, y como ve que se zambulle la gente, ella también se zambulle, ¿no? Se zambulle. ¿Y qué pasó? Que había un banco de arena ahí y se dobló el cuello, pues, ¿no? Se dobló el cuello
y después ella sintió que ya no podía manejar bien y comenzó a sacar su brazo así, como había bastante gente, la gente se dio cuenta y la sacó fuera, pues, ¿no? La sacó fuera y decía de que le dolía mucho el cuello, pero que se sentía con las piernas pesadas. Todos llamaron a los bomberos lo llevaron al hospital y en el hospital se agravó el problema motor, ¿no? Hasta el punto de que ya tenía un nivel sensitivo con trastornos neurológicos visibles, ya no podía mover nada esta paciente, ¿no? Y pasó a cuidados intensivos, ¿no? En cuidados intensivos ya la paciente comenzaba a presentar apnea, o sea, no podía respirar, ¿no? Entonces, los intensivistas le pusieron un respirador volumétrico, ¿no? Lo intubaron primero y después por ese tubo, un tubo de traqueostomía y a través del de un intubamiento por vía oral, no le hicieron traqueostomía, después se le hizo traqueostomía, le pusieron el tubo endotraqueal y conectado al respirador volumétrico, no lo parametraron al respirador y el paciente podía respirar, ¿no? Y bueno, y pasó una semana o semanas y ella estaba tranquila porque había escuchado por ahí que la iban a operar, ¿no? Y ella pensaba de que ya me operan, la mayoría de gente que no está relacionada con la medicina dice me operan y quedo bien, ¿no? Quedo bien ya, una operación, voy a salir caminando, pensaría ella, ¿no? Entonces no era para estabilizar la columna, no el aparato somático, porque ya el daño medular estaba hecho, ¿no? Esa paciente ya no iba a caminar. Y de mover sus dedos probablemente tampoco, ¿no? Tal es así que estaba en cuidados intensivos, ¿no? Evolucionó un tiempo hasta que así hizo un paro cardiorrespiratorio, fue sacado de esa situación una, dos veces, a la tercera ya no salió y murió esta paciente, joven, ¿no? Tendría 20 años, 22 años. Y este es un caso real que se produjo por un doblamiento severo del, 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 del cuello, ¿no? Y que llegó a nuestro hospital. Sigamos. Acá es más de la signología, sintomatología. Cuando es afectado un cordón, ¿no? Pues ya les dije que puede afectarse el cordón posterior, que lleva la sensibilidad epicrítica, la sensibilidad anterior lleva la sensibilidad termoalgésica, un costallo adelante, la sensibilidad motora, ¿no? Y los cordones laterales que son generalmente sensitivos, ¿no? Termoalgésicos, ¿no? Todas estos cordones cuando son afectados producen pues una sintomatología de las fibras que llevan esta sensibilidad y esta información motora que va a la inversa, ¿no? De arriba para abajo, ¿no? Se llaman síndromes cordonales, ¿no? Síndromes cordonales. Hay una clasificación de Frankl que es intensa, que la vamos a pasar, pero esta de Frankl es una clasificación bien detallada que generalmente se utiliza para hacer un estudio, ¿no? Un estudio, una tesis, un estudio monográfico, etcétera, pero que si tienen tiempo se podría poner, ¿no? Se podría poner en la historia clínica, pero generalmente no se ve este tipo de clasificaciones en las historias clínicas, ¿no? Igual la de Asia, que tampoco no se ve, pero este es más simple, clasificada por letras, y que va desde la A, pasando por la B, la C y la D, desde la A, que es una lesión más grave, medular completa, hasta la E,
que no hay daño neurológico, ¿no? Que se podría poner perfectamente en la historia clínica, pero que tampoco no, ¿no? No se ve con mucha frecuencia. Acá lo que dice este tipo es que el soporte para evitar lesiones secundarias, lo que se refiere es a la presión sanguínea general, ¿no? La presión arterial media, que debe estar en un promedio de 9 más o menos para poder tener una buena irrigación, que no debe bajar por debajo de ese 9 a 8, 7, 6, porque entonces en ese caso corremos el peligro de tener una isquemia y un infarto medular, ¿no? A eso es lo que se refiere, ¿no? El oxígeno y la glucosa que necesita el tejido nervioso, ¿no? Y acá miren, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de un paciente con un TBM comienza ahí, en el foco del accidente, ¿no? Si es una caída por un acantilado, un accidente de tránsito al costado de la carretera, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro tipo que haya producido este TBM, como el impacto de un proyectil de un arma de fuego, por decir, y que cae al piso también, etcétera, etcétera, el tratamiento comienza en foco. Aquí vemos lo que ustedes probablemente como internos podrían hacer, ¿no? A mí me mandaron en un famoso incendio que hubo en el centro de Lima y por el Congreso de un edificio alto, en donde estaba en llamas, ¿no? Y los pacientes igualitos saltaban como en las Torres Gemelas allá en Estados Unidos, ¿no? Porque preferían, abajo había un edificio cercano que querían alcanzar para su azotea, ¿no? Que había más o menos un piso de diferencia entre el edificio que se quemaba y el edificio que no se estaba al lado, ¿no? Y yo he visto pues que cómo estos pacientes caían en silencio como paquetes y se estrellaban, ¿no? Me mandaron del hospital Revalidate, usted vaya a ver. Yo llegué y quería meterme dentro y la policía no me dejó. Y probablemente ustedes los manden también cuando sean internos. Acá está la doctorcita sentada ahí con su mandil y el resto deben ser paramédicos, ¿no? Y el paciente que está acá, ¿no? El paciente que está acá. Esa es la posición que debe tener un paciente atendido en foco, ¿no? Cuando es sacado de un accidente tiene que ser estirado como si fuera una vara el paciente y tiene que haber un paramédico estirando el cuello en forma recta, ¿no? Manteniendo el eje axial, ¿no? De la columna y la cabeza, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya rotaciones, ni ni flexiones, ni hiperextensión, ¿no? Así, en su posición normal de un paciente que está en atención, pero chao, ¿no? Chao. Entonces eso es, y inmediatamente tienen que ponerle un collarín cervical. Los bomberos, ya saben, ellos así tenga o no tenga lesión, porque ellos no saben generalmente, los paramédicos le ponen su collarín, parece que le está poniendo un collarín acá, ¿no? Que los collarines acá, los tienen, los bomberos lo tienen, ¿no? Todas las ambulancias lo tienen, ¿no? Y así es llevado al hospital, ¿no? Al hospital. Y si el paciente comienza a vomitar por un TEC, entonces lo único que tienen es rodarlo como si fuera una vara, ¿no? Una columna, ¿cómo le podría explicar? Un tronco así embaradito, rodarlo, ¿no? Rodarlo de costado para que el vómito salga y sea aspirado, ¿no? Con una bombilla si es que no hay un aspirador también, ¿no? Evitar que todo el vómito vaya a los pulmones, ¿no? Porque este paciente podría recuperarse, ¿no? Recuperarse de acuerdo al tipo de lesión que tiene, ¿no? Entonces comienza en el foco el tratamiento. Ya cuando llega ya está en una cama, y además la camilla esta tiene que ser rígida, ¿no?
puede ser un tablón ahí, ¿no? Si es que no hay una camilla rígida. Y pasarlo rodando, también hay unas camillas que tienen rodillos acá y la camilla del hospitalario también tiene sus rodillos, entonces uno empuja nomás y va de espaldas hacia atrás, ¿no? En el hospital le cambian de collarín nomás, con mucho cuidado, para que los bomberos o los que los trajeron lleven su implemento, ¿no? Y con eso ya se ganó bastante, ¿no? Se ganó bastante porque de aquí ya pasa a este paciente, le ponen todos sus sensores, todo, en trauma shock, le sacan sangre, le piden sus radiografías, sus tomografías, si es que, o su resonancia magnética, si es que tiene resonador el hospital, ¿no? Sus exámenes, ¿no? Le ponen su electrocardiografo para ver cómo está el corazón, le toman la presión y los exámenes de laboratorio que nos van a decir cómo está este paciente desde el punto de vista del laboratorio, ¿no? Y lo llevan inmediatamente a rayos X para ver qué hay, pues, ¿no? En cuestión de la columna. Si es que tiene un problema en la columna, ya encontraron un cliqueo ahí en la parte posterior de la columna, al resonador o al tomógrafo, ¿no? Y ya también ahí están, aparte que ya le han puesto su vía, la vía que, hemos hablado de la vía, ¿no? Lo que tienen que poner en la vía es una solución de cloruro óxido al 9 por 1000, es decir, suero fisiológico, ¿no? Que nos va a comunicar el exterior con el interior de nuestro cuerpo y a través del cual nosotros vamos a poder ponerle los medicamentos que estamos indicando, por ejemplo, los diuréticos, los analgésicos, los AINE, los corticoides, los anticonvulsivantes, etcétera, 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 a través de la vía, ¿no? Es un suero que va en un frasco de vidrio o plástico de 1 litro de, de contenido, por eso se le llama vía, está como vía, no es volumétrico, porque si no sería, si es volumétrico, está baja la presión, entonces podríamos pasarle 2 frascos, o sea, 2 litros en 24 horas de cloruro de sodio al 9 por 1000, ¿no? En esa solución, con esa osmolaridad, ¿no? Porque el sodio es el que mueve el agua, ¿no? Y prácticamente no debería mover el agua dentro del cuerpo cuando ingresa para que no enlagunar el intersticio de la médula, de la médula cérvica, o sea, entre neurona y neurona, el intersticio. Si nosotros ponemos soluciones hipotónicas como la destroza al 5% en agua destilada, que es agua y sal, perdón, agua y azúcar, va a pasar agua hacia la parte más concentrada, que es el intersticio intramedular, ¿no? Porque ahí está más concentrado el sodio, porque está en ese rango, ¿no? Entonces, al diluirlo nosotros, va a pasar más agua y vamos a querer mayor edema del que ya existe, ¿no? Esa es la función de ponerle la solución o suero fisiológico, que es lo mismo que el cloruro de sodio al 9 por 1000. Es una solución fisiológica con la misma cantidad de electrolitos y el sodio sobre todo que el intravascular, ¿no? Entonces no se va a mover el líquido, ¿no? Ni de afuera para adentro, ni de adentro para afuera, ¿no? Y que simplemente va a ser vehículo para transportar todo lo que nosotros indiquemos como médicos, ¿no? Eso es importante porque si nosotros le seguimos inyectando soluciones hipotónicas, va a llegar el momento en que el paciente va a tener un edema mayor. No digamos con el primero ni segundo, pero puede ser que con el tercer frasco, cuarto frasco, ya le estemos edematizando la médula, ¿no? Y si no tenemos esa solución fisiológica, podremos convertirlo mediante ampollas que tienen cloruro de sodio concentrado
y que nosotros calculamos la osmolaridad con nuestra calculadora y lo transformamos al 9 por 1000, o sea, 9 gramos en 1000 mililitros, y podemos convertir ese frasco de dextrosa al 5% en agua destilada en un cloruro de sodio con dextrosa, ¿no? Y le va a ir mejor al paciente. El tratamiento médico, pues, si un paciente grave, ya les digo que ahí llega el paciente a trauma shock y le colocan su vía, le colocan sus sensores cardíacos, les indican todo, lo aspiran, si es que está con vómitos, si está intubado, le colocan un respirador ahí, tipo papaya, esa papaya que se aprieta, conectado a un tanque de oxígeno pequeño, etcétera, para llevarlo a rayos X, etcétera, 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 ¿no? El tratamiento, ¿no? Le indican sus placas una vez determinado la gravedad del TBM, es pasado a hospitalización simple, neuroquirúrgica, o es pasado a cuidados intermedios o a cuidados intensivos como esta chica, ¿no? Esta chica. Y aquellos que responden todavía a, al examen neurológico, es decir, tienen movimientos, tienen sensaciones, pero sienten todavía temperatura, calor o sienten discriminación de los puntos, y en las placas ven ustedes que tiene una esquirla dentro del canal, entonces eso sí tienen que pasar del trauma shock a sala de operaciones para sacar ese elemento que está en el canal, ¿no? Ese pedazo de hueso inmediatamente y evitar que se agrave el paciente porque puede cortar la médula, y el paciente que todavía podía mover sus brazos y más o menos estar en una situación clínica favorable va a salir con una iatrogenia, ¿no? Estos pacientes pasan de frente a sala de operaciones para ser operados inmediatamente. Ya una vez que se ha restituido el canal, entonces ya pueden pasar a cuidados intermedios y después a cuidados normales, ¿no? Hospitalización normal. Entonces, esto es en cuanto a los demás pacientes que son con un TBM moderado, pasan a hospitalizarlos para hospitalización, donde se da, si tienen una vía, todos estos medicamentos por vía, y después le sacan la vía ya, y se le puede dar por vía oral. Los AINES, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, también se utiliza los, los esteroides, no los corticoides, como la dexametasona, ¿no? La dexametasona, que también se utiliza, ¿no? En el TBM, más no en los TECs, no sé por qué, pero antiguamente se utilizaba pasto, se utilizaba en los TECs, pero después salió de que ya no, que no sirven, ¿no? Pero en los TBMs sí está indicado en los primeros días, ¿no? En los primeros días. Cuando pasa más allá de las 48 horas, tampoco los corticoides dicen que ayuda, ¿no? Que ayuda, pero en los primeros días sí, los corticoides ayudan bastante, ¿no? Junto con los AINES y otros medicamentos, ¿no? Que necesite el paciente. Por ejemplo, si es diabético, su insulina, ¿no? Que debería administrarle también para llevarlo adentro de la normalidad, ¿no? Aparte de esto, hay un procedimiento que se le puede utilizar a los pacientes que son hospitalizados con TBM moderados, ¿no? Aquellos que tienen sobre todo columna inestable, ¿no? Que ya tienen su collarín ahí, se espera que se cicatrice en 2 a 3 semanas, 15 a 20 días, y que al sacarle el collarín, estos pacientes puedan ya tener una columna inestable, si no, ya pasan a cirugía, ¿no? Para estabilizarlos por vía quirúrgica, ¿no? Vamos a ver acá. No. Bueno,
Vamos a pasar esto rápido. Acá. Pero antes, acá. Miren, si un paciente tiene un TBM inestable, rápidamente hay que ponerle su collarín y después, antiguamente se les ponía un aparato de yeso llamado Minerva, ¿no? Acá. Estiraban el cuello hacia atrás con una ligera o mediana hiperextensión y le ponía acá primero el algodón y después le vendas de yeso, ¿no? Y que los traumatólogos también hacían esto, ¿no? Le ponían su venda de yeso en el cuello, hasta el pecho, como están viendo acá, pero este es un aparato plástico, ¿no? Hasta acá con los brazos saliendo para afuera, porque como un chaleco de yeso, ¿no? Y lo mantenían ahí por 3 semanas, 4 semanas, y después evaluaban si el paciente ya era un, un paciente con una lesión estable, ¿no? Con una columna estable, mejor dicho, ¿no? Pero después apareció halo de Bess, ¿no? Halo de Bess, ¿no? Y lo que yo he visto y que hemos tratado inclusive en el hospital, no había halo de Bess porque este es un aparato caro, ¿no? Y el hospital no quería gastar en unos miserables, 1.000 soles, 1.500, 2.000 soles que costaba este aparatito, ¿no? De 4 pines, ¿no? Que se llama halo de Bess. Y se le ponía al paciente de cúbito dorsal con tren del embur invertido, es decir, le ponían ladrillos a la altura de la cabeza en la cama abajo para que el paciente esté levantado de la cabeza y le ponía un gancho, los famosos ganchos de Crutchfield, que eran ganchos que se ponía en 2 huequitos que hacían en el tabla externo del cráneo, igual que acá también, con el trépano, 2 huequitos ahí donde venían los ganchos, era como un picayel para transportar hielos, esos que jalan hielo, esos son más grandes, ¿no? Con 2 puntas y como una tijera, como un alicate que presionaban las 2 puntas, se meten en el hielo y transportan el hielo, lo jalan por el piso, ¿no? Igual acá, es más chiquito como una mano los ganchos que tienen sus puntas afiladas, redondas, se meten en el hueso y atrás tienen 2 agujeros en donde se pone una pita, va una polea que está encima de la cama y esa polea está conectada con un peso que se comienza con 3 kilos dependiendo de cuán fuerte es el cuello, ¿no? Si es de un gachascanista no se le va a poder poner uno de 3 kilos, se le pondrá uno de 6, 7 kilos, ¿no? Pero si es una niña, uno de 3 kilos, 2 kilos, ¿no? Y a un peso, y lo mantenía ahí el mismo tiempo de 15 días para ver si sellaba, soldaba la lesión y era estable ya la columna, ¿no? Pero después apareció este implemento que es el halo de Bess, que son pines también que van con 4 pines que se incrustan en el cráneo y esto va conectado a estas varillas que pueden ser regulables en algunos y a un chaleco de plástico que está acá, ¿no? Entonces el cuello está estirado, pero este paciente puede sentarse, puede comer su dieta blanda sentado y no con el otro que está echado puede atorarse inclusive. Y puede sentarse en una silla de ruedas bien acolchada con su piel de carnero, etcétera, etcétera, y una enfermera o un familiar lo puede pasear por los pasillos del hospital, se distrae un poco y el estrés es menos, ¿no? El estrés es mucho menos porque está distrayéndose, ¿no? Está viendo cómo son tratados otros pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el famoso halo de Bess, que puede comprarse en una ortopedia como la de Wong, que está ahí por el hospital de la FAP, ¿no? Pero que el Estado no quiere gastar en esto, no sé si hasta cuando yo he salido todavía no existía esto, más que los famosos ganchos de Crutchfield.
Cuando la inestabilidad falla, entonces ya es quirúrgico. Y se hace la técnica transpedicular, ¿no? Transpedicular con tornillos y barras que antiguamente eran de acero también, pero que después ya con el advenimiento de la resonancia magnética es imposible porque utiliza un campo magnético que va a aflojar estos tornillos, ¿no? Entonces, estos son de titanio, y por eso cuestan caro. De titanio, todo es titanio. Los tornillos que pasan por los pedículos hasta la vértebra y ahí se clavan, ¿no? Se clavan, ¿no? Es una vista frontal donde estas barras que son de titanio se doblan para que se acomode las curvaturas de la columna y sean más fácil. Acá, por ejemplo, no está bien muy acomodado porque si lo doblamos un poquito más pegado acá, es mejor, ¿no? Es mejor. Y ahí queda como de por vida, ¿no? De por vida. Esta es una región torácica que en la región lumbar. En la región cervical puede ponerse plaquetas y tornillos por vía anterior. Este es por vía posterior el abordaje, por la espalda, ¿no? Por la espalda. En cambio, en la región cervical ya puede ponerse plaquita de tornillo, puede ponerse discos intervertebrales para hacer las tres, y antiguamente le ponían barras hacia la parte occipital, a la concha del occipital del cráneo, lo cual transformaban al paciente en un robot que tenía que mover todo el cuerpo para ver a dónde se iba, ¿no? Pero ahora ya no. Bueno, esto es lo básico, lo que más pueden ustedes acordarse para que tengan una idea de cómo es el tratamiento en un TBM, de cómo es el TBM, y que el TBM, a pesar de que es una patología que generalmente no es mortal, puede ser mortal, ¿no? Puede ser mortal, sobre todo en pacientes con lesiones a nivel cervical. Un paciente también hospitalizado en cuidados internos que se había caído del caballo, un señor ya de 50 años creo, y que él ya sabía su futuro, pues, ¿no? Y también se murió con una neumonía, ¿no? Pero se deprimía este paciente, ¿no? Es un paciente que estuvo también en el hospital Casimiro Ulloa, ¿no? Bueno, esto sería todo en cuanto a los TBM, ¿no? Y he tratado de reunir toda la información para que les sea útil a ustedes y tengan el conocimiento, ¿no? El conocimiento de cómo se trata un TBM, ¿no? Y qué es un TBM. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Una pregunta, a ver. Doctor, al parecer no hay preguntas. No, no. Bueno, espero que les haya quedado un poco claro, pues. Y ya, entonces, ¿el delegado quién es? Sí, doctor, soy yo. Ah, Presente. ya, ¿tu apellido cuál es? Perdón. Villanueva, doctor. Ah, Villanueva, no Villanueva, ya, Villanueva. Ya. La próxima clase igual, pues, ¿no? Igualito que ahora. Yo Doctor, voy a estar. sí, doctor, Sí, la rotación, doctor, acaba el 15, el lunes 15, doctor. lunes. El Ya. lunes 15 acaba la rotación y es, ¿Y, y, y por qué cambien de horario? Porque ahí me están haciendo problemas ahí en la facultad, porque dicen no da clases, que pues, está ahí en el tinta todo, ¿no? Pero te hacen descuentos y todo lo demás. Ahorita estoy en problemas con eso, ¿no? Y no sé por qué no siguen un horario así como los demás. Es que ah, tengo que saber para poder discutirles allá en la escuela, ¿no? doctor, un horario como los demás, o sea, no entiendo. O sea, todos los martes.
Sí, doctor, sí, lo que sucede, doctor, es que el doctor Medina, no sé si vio lo que le mandé, había programado que usted haga 2 clases en un día. Le dije la semana pasada, doctor, que la semana pasada tenía que dictar esta clase de hoy día y Ya, canal estrecho espondilitis, lo que pero dictó no es de ustedes que va, no sale de ustedes, ¿no? no Es, sale de nosotros. es Medina el que ha hecho eso. Y Sí, no sé. doctor, el doctor Medina es el que, no sé si vio el cronograma que le envié, el rol de clases que le envié al doctor Medina. Sí, Ya. pero generalmente, sí, sí, está bien. Y Entonces, el doctor Medina es el que había programado que